Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Cuando ya tienes un control, al menos nivel junior, del código que escribes, es hora de preocuparse de otros problemas que te ayuden a mejorar y subir al siguiente nivel como desarrollador. ¿Alguna vez te has preguntado cómo mejorar la estructura de tus aplicaciones de software para hacerlas más mantenibles, más escalables y más fáciles de testear? Hola, soy Juanjo Ruiz y a lo largo de este vídeo te voy a explicar qué es la arquitectura hexagonal, también llamada arquitectura de puertos y adaptadores, para que puedas comenzar a aplicarla en tus desarrollos. Vamos a por ello. Muy bien, empecemos por el principio. Y antes de nada, lo primero que tenemos que entender es por qué nos puede resultar interesante el concepto de la arquitectura hexagonal o la arquitectura de puertos y adaptadores. Y es que hasta ahora, y si has estado siguiendo el canal, es muy probable que ya conozcas otros patrones de arquitectura, como pueden ser, por ejemplo, el patrón MVC o modelo vista controlador. Y es que este tipo de patrones suelen ser muy útiles cuando estamos desarrollando pequeños proyectos o proyectos, desarrollos de software que están muy contenidos. Son ideales para cuando estamos desarrollando en un equipo de trabajo pequeñito y cuando el alcance de lo que estamos desarrollando pues no es o no se engloba dentro de lo que podríamos considerar un gran desarrollo. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar en compañías más grandes, cuando tenemos, por ejemplo, un desarrollo donde estamos trabajando muchos desarrolladores dentro del mismo proyecto, o, por ejemplo, cuando estamos desarrollando algún contenido, un software que se va a mantener durante mucho tiempo y que por tanto vamos a estar modificando de forma constante, el patrón MVC adolece de ciertas carencias. Estas son como, por ejemplo, pues que no es un sistema donde sea fácil trabajar cuando somos muchos desarrolladores, puesto que va a ser fácil que entre todos nos estemos pisando a la hora de desarrollar y que el mantenimiento de los diferentes repositorios que vayan a estar conteniendo dicho proyecto se vuelvan un tanto caóticos o difíciles de gestionar. Sin embargo, o además de esto, el principal problema que suele tener el patrón de arquitectura MVC es el fuerte acoplamiento que tiene. Cuando nosotros desarrollamos dentro de un patrón MVC, este nos obliga a acoplarnos fuertemente a la infraestructura en la cual estamos desarrollando. Supongamos que estamos desarrollando, por ejemplo, en Laravel o en Spring y estamos utilizando el patrón MVC. Cuando lo hacemos, nos vamos a encontrar que todo nuestro desarrollo depende fuertemente del framework que estamos utilizando. Si Laravel actualiza su versión, si Spring actualiza su versión, si .NET, Django, cualquier framework actualiza su versión, o si directamente decidimos mover el contenido que estamos trabajando hacia otro framework distinto de trabajo, por ejemplo, de Laravel a Symfony, nos vamos a encontrar que estos movimientos nos van a ser muy costosos, porque todo lo que hemos desarrollado está fuertemente acoplado al framework de trabajo y nos es muy difícil separar un elemento del otro. Se necesitan para existir porque están fuertemente acoplados. Pero además nos encontramos el problema que el acoplamiento entre entidades, es decir, entre cada uno de los elementos sobre los cuales estamos trabajando en este software, también se encuentran fuertemente acoplados. Podemos encontrarnos, por ejemplo, entidades que dependen una de la otra y se necesitan de una forma estrecha para que todo funcione de forma correcta, de tal forma que no podemos aislar, por ejemplo, una entidad de usuario o una entidad de producto o una entidad de cualquier servicio que tengamos sin tener que traernos dependencias al resto de entidades. Por tanto, no podemos dividir los equipos de trabajo para trabajar de forma aislada en cada uno de los elementos que estemos desarrollando.
Y esto no solo acarrea el problema del desarrollo o el acoplamiento interno, sino que también nos va a provocar otro problema, y es que nos va a hacer más difícil el testeo. Testear entidades fuertemente acopladas es más difícil que estar testeando, probando el desarrollo de entidades que pueden existir de forma independiente. Estas son las características principales que van a distinguir el desarrollo de una arquitectura hexagonal o una arquitectura de puertos y adaptadores. Esta arquitectura busca ceñirse a los conceptos de las Clean Architectures o arquitecturas limpias para estructurar el desarrollo de nuestro código. Por ello, para poder entender bien cómo funciona la arquitectura hexagonal, necesitamos conocer los principios SOLID, ya que nos van a ayudar muchísimo a entender bien este patrón. Si no conoces SOLID, te dejo por aquí y en la descripción el enlace al curso que tenemos sobre SOLID, en el que en una horita lo explicamos todo. Y es que estos fundamentos, estos patrones SOLID, los vamos a estar utilizando dentro de la arquitectura hexagonal. Y muy especialmente vamos a estar trabajando la inversión de dependencias, en las cuales se basa para poder mantener su estructura, como veremos más adelante. Muy bien, esto significa, Juanjo, que entonces la arquitectura hexagonal de puertos y adaptadores es mejor que la arquitectura MVC o de modelo vista controlador. Pues no. Evidentemente, y como todo, ya me conocéis, siempre digo lo mismo: cada patrón contiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por norma general, los proyectos más pequeños, más acotados o de menor alcance, o que son desarrollados por nosotros solos o por equipos de desarrollo muy pequeños, pues suelen ser más interesantes trabajarlos con MVC porque nos va a dar mayor velocidad de trabajo. Sin embargo, cuando estamos trabajando con equipos de desarrollo grandes, estamos trabajando en grandes compañías o estamos desarrollando proyectos como por ejemplo podría ser un SaaS, un software como servicio, suele ser más interesante aplicar patrones de arquitectura hexagonal. Por tanto, ¿qué es la arquitectura hexagonal? Pues va a ser un patrón de arquitectura al cual vamos a poder asirnos para desarrollar de forma desacoplada, mejorando la testabilidad de nuestro desarrollo y permitiéndonos generar estructuras más fáciles de ejecutar por equipos de desarrollo grandes, siguiendo las Clean Architectures. Y para ello vamos a estar trabajando un patrón de 3 capas que utiliza el sistema hexagonal basado principalmente en DDD o Domain Driven Design, que va a basar cada una de las entidades que compondrán nuestros Bounded Contexts. No te preocupes por esta terminología porque vamos a ir desglosándola poco a poco a lo largo de este vídeo. Muy bien, sabemos entonces qué es la arquitectura hexagonal, o al menos para qué nos sirve y cuál es su diferencia con otros patrones más comunes. Vamos ahora a entrar a entender su filosofía de trabajo. Muy bien, ya sabemos qué buscamos, qué perseguimos con este patrón arquitectural. Es hora de ver cómo lo hacemos realidad. Y para ello nos vamos a basar, como decía anteriormente, en una estructura en 3 capas. Vamos a pensar siempre que trabajemos en arquitectura hexagonal en 3 capas distintas, y estas van a ser la capa de infraestructura, la capa de aplicación y la capa de dominio. La capa de infraestructura es la capa más exterior, la capa de aplicación la intermedia y la capa de dominio es la que se encuentra en el core, en el centro de nuestro desarrollo. Muy bien, sabemos entonces que tenemos que hacer estas 3 capas y ahora vamos a establecer una regla principal para conectar nuestras capas, para que nuestras capas se comuniquen. Y esta es muy sencilla. Cada capa exterior se va a poder comunicar con las capas interiores, pero jamás con las capas exteriores. Es decir, por norma general, nuestra capa de infraestructura se va a comunicar con la capa de aplicación y la capa de aplicación
se va a comunicar con la capa de dominio. Pero jamás vamos a hacer que nuestra capa de dominio, por ejemplo, esté utilizando o invocando elementos de nuestra capa de aplicación, ya que el objetivo es aislar en la capa de dominio, en la capa central, la lógica de nuestro proyecto y mantenerla lo más pura y agnóstica posible al sistema. Por otro lado, la capa de infraestructura va a ser la capa que va a estar en contacto con toda la infraestructura, en este caso, pues con el framework de trabajo o con lo que corresponda. De tal forma que desde la capa de infraestructura, que es la que más puntos de conexión tiene con el sistema, vamos a ir empujando hacia adentro las acciones que hay que realizar para que la ejecución de las mismas, de la lógica de negocio de nuestro proyecto, ocurra en la capa de dominio y así esta capa de dominio pueda mantenerse pura y mantengamos lo que hace especial a nuestro desarrollo dentro de una capa protegida dentro de esta arquitectura. Muy bien, y entonces, ¿qué va a estar habitando dentro de cada una de estas capas? Es decir, ¿cómo vamos a organizar el código? Porque en cualquier framework yo sé dónde tengo que colocar, dónde tengo que ubicar mis controladores, o dónde tengo que ubicar mis modelos, o dónde tengo que ubicar los diferentes elementos que pueda tener por ahí, los repositorios. Entonces, ¿aquí cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a partir de la base. Nosotros la lógica de negocio la vamos a hacer pura, es decir, programa general, en un sistema de programación orientada a objetos, gestionando cada una de nuestras clases o entidades de nuestro sistema de una forma pura. Si estoy en Spring, pues será definir las clases de mi proyecto. Ponemos el ejemplo anterior, yo tengo usuarios, tengo productos, tengo carritos, muy bien. Pues todo eso lo voy a definir en Java puro, con clases de Java, y lo voy a ubicar en mi capa de dominio. Si estoy en Laravel, pues igual serán clases de PHP que ubicaré en mi capa de dominio. Perfecto. Ahí vamos a colocar toda la lógica de negocio de nuestro sistema. Nuestras clases, nuestras entidades, que son las que se encargan de realizar el funcionamiento, el trabajo. Pero como hemos dicho, estas clases no pueden tener conexión con la infraestructura, no pueden tener conexión con el framework en el cual la estamos usando. Por lo tanto, no deberían tener acciones como, pues no deberían tener controladores, no deberían tener pues funciones que utilicen, por ejemplo, el ORM. Si estamos en Spring, pues funciones que estén utilizando Hibernate o que estén utilizando JPA. O, por ejemplo, si estamos en Laravel, pues funciones que estén utilizando Eloquent o que estén utilizando cualquier otro elemento, o controladores o modelos, que, por ejemplo, que en Laravel pasa mucho a través de funciona por un sistema de herencia, ¿no? Pues que los modelos que yo tenga en mi clase de dominio estén extendiendo a la clase modelo base de Laravel. Eso no puede pasar. Tiene que ser el contenido puro, el contenido sin usar los sistemas que van a estar habitando en la infraestructura. Bien, si fuese Symfony, por ejemplo, pues nada de Doctrine aquí, ¿vale? Es decir, aquí solo la clase tal cual, definiendo el funcionamiento. Muy bien, entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Muy bien, pues lo que vamos a hacer es que una vez tenemos nuestras clases definidas de la forma más expresiva posible, vamos a irnos a la capa de aplicación. Y como hemos dicho, la capa de aplicación sí tiene permiso para poder utilizar la capa de dominio, pero no al revés. Pues lo que vamos a hacer entonces en la capa de aplicación, que nos va a servir como un aislante, lo que vamos a estar utilizando en este aislante entre nuestro dominio y los elementos que están tocando con la infraestructura del proyecto, va a ser definir los casos de uso de nuestro proyecto. Es decir, supongamos que tenemos, en este caso, pues una entidad que habita en nuestra capa de dominio, que es la entidad producto. Y esta entidad producto va a permitir, por ejemplo, pues que se puedan
añadir productos, que se puedan leer productos, listar productos, borrar productos. Vamos a hacer lo que sería, pues por ejemplo, algunas acciones sobre los productos similares a las que se harían en un CRUD para que podamos entenderlo. Muy bien, pues si eso es lo que permite hacer nuestra lógica de negocio, si nosotros lo que estamos construyendo es una gestión de productos, pues en la capa de aplicación vamos a ubicar los casos de uso. ¿Cuáles serían los casos de uso? Pues el caso de uso de listar todos los productos de una categoría. Otro caso de uso sería insertar un producto nuevo. Otro caso de uso podría ser borrar un cierto listado de productos o cualquier otro tipo de acción. Pero son casos de uso. Esos casos de uso, su única función va a ser establecerse como aislante entre la capa de infraestructura y de dominio. Y estos son los que van a estar utilizando las diferentes acciones que permiten nuestros dominios. De esta forma, estos casos de uso pues estarán haciendo las acciones necesarias. Si yo estoy utilizando el caso de uso de borrar un listado de productos, pues estaré utilizando las funciones de mi entidad habitada en el dominio, en la capa de dominio, para poder hacer estas acciones y que me lo va a estar permitiendo la propia lógica del dominio, es decir, en este caso mi entidad de producto tendrá las funciones necesarias, sus getters, sus setters, sus funciones de control para la clase que van a permitir hacer estas cosas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer desde la capa de aplicación es invocar esos elementos. Vamos a tener casos de uso que lo que van a estar haciendo es usar las funciones del dominio. Muy bien. Y ahora nos queda el tercer paso. Esa capa de aplicación todavía tampoco está siendo utilizada por nuestro framework, por nuestra infraestructura. Por ello, en la siguiente capa, en la capa más externa, la que está en contacto con todo el sistema del framework, que estoy poniendo como ejemplo, pero podría ser cualquier otro ejemplo, pues esta capa sí es la que va a estar conteniendo todos los controladores, rutas y diferentes elementos que puede tener nuestro framework. Así pues, siguiendo este ejemplo que estoy explicando, pues si yo quiero hacer una API y ahora en esa API que estoy desarrollando, pues yo la estoy haciendo, por ejemplo, en Laravel, pues en la capa de infraestructura colocaré mis rutas. Y esas rutas estarán utilizando o estarán invocando a unos controladores. Y esos controladores estarán habitando también en la capa de infraestructura, porque todo eso tiene conexión con Laravel, tiene conexión con el sistema que estamos utilizando. Y después, ese controlador lo único que va a hacer, es aquí la diferencia con lo que solemos hacer normalmente, en lugar de estar resolviendo y orquestando el contenido, lo que hará será directamente llamar a un caso de uso, porque recordad que las capas exteriores pueden invocar a las interiores, pero no al revés. Entonces, nuestros controladores lo único que harán serán invocar a un caso de uso. Y ahora ya nuestro caso de uso, que nos está sirviendo de aislante, lo que hará será acudir al dominio para solicitar las acciones lógicas necesarias y de esa forma se realiza la acción. De tal forma que, supongamos, mañana modificamos la versión de Laravel con la que estamos trabajando o deseamos, por ejemplo, llevarnos nuestro proyecto de Laravel a Symfony, pues nuestra capa de dominio va a permanecer exactamente igual, no va a necesitar cambiar nada. Y nuestra capa de aplicación tampoco va a necesitar cambiar nada. Y lo único que necesitaremos modificar serán los elementos que habitan dentro de la capa de infraestructura para adaptarlos a esa nueva versión de Laravel o a Symfony para cada uno de los ejemplos. Sin embargo, esa adaptación será muy sencilla,
porque no está conteniendo nada de lógica, no está haciendo ninguna operación, sino simplemente lo único que está haciendo es invocar al caso de uso. Por lo tanto, y en esencia, lo único que tendremos que realizar será modificar ese controlador o ese elemento de la infraestructura para que utilice el caso de uso en base a la infraestructura que estamos utilizando. Muy bien, esa es nuestra base. Sin embargo, estoy seguro que muchos de vosotros estáis viendo algún detalle que nos está faltando, algún problema principal, ¿verdad que sí? Veamos este sistema, pues veamos este patrón. Entonces, si yo utilizo mi capa de infraestructura para ubicar un controlador, muy bien, hasta ahí, perfecto. Ahora mi controlador va a estar utilizando el caso de uso que tiene en la capa de aplicación, que lo único que va a hacer es utilizar ahora nuestra capa de dominio para realizar las acciones. Vale, supongamos que la acción es guardar un producto. Pues yo tengo mi controlador, que va a ser, por ejemplo, mi store, el controlador va a ser, por ejemplo, store product por post. Este va a llamar al caso de uso, y el caso de uso va a ser pues el store product use case, el caso de uso que vamos a estar haciendo. Y ahora este pues lo que hace es que le pasa a la capa de dominio, crea de la capa de dominio un nuevo elemento con los datos que ha recibido. Podemos hacerlo porque la capa de aplicación es la que invoca al dominio y ahora ese elemento solicita su guardado, solicita que se guarde en el sistema. Y es aquí donde reside el problema, ¿verdad? Porque para guardarlo necesitaré utilizar el ORM o necesitaré utilizar la función o la sentencia, es decir, necesito acceso al sistema de persistencia de datos. Pero no puedo, porque estoy en la capa de dominio y la capa de dominio tiene que ser pura, no puede contener acciones como, supongamos que es Laravel, yo no puedo hacer que mi dominio, pues ahora, de repente, pues extienda de un modelo y utilizar Eloquent para guardarlo. No puedo hacer eso, porque entonces acabo de acoplar mi capa de dominio a la infraestructura. Ya no la estoy manteniendo pura, estamos perdiendo el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Cómo lo hago entonces? ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Muy sencillo. Y por ello decía que necesitamos conocer Solid para poder utilizar este patrón. Y es que vamos a estar utilizando la inversión de dependencias para resolver este problema. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Nuestra capa de dominio no puede comunicarse con la capa de infraestructura, pero sí que puede indicar qué necesita para funcionar, ¿verdad? Y tenemos una herramienta que nos permite hacer esto. ¿Cuál es la herramienta que nos permite que un elemento indique qué necesita para funcionar? Es decir, qué elementos necesita, pero que no tenga o no deba implementar la solución de lo que necesita, solo comunicarlo. Efectivamente, las interfaces. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Si yo quiero guardar, por ejemplo, mi producto, no voy a decir que lo guardo directamente, porque entonces, como decíamos, estamos usando la infraestructura. Pero sí puedo crear una interfaz, un contrato, en el cual diga, mi capa de dominio necesita un repositorio y ese repositorio tiene que tener una función que se debe llamar guardar producto o store producto o lo que sea. Y esa función debe recibir pues, estos elementos y guardarlos en el sistema de persistencia. Y ya está, yo solo hago la interfaz, no la desarrollo, porque en el momento en el que la desarrolle, mi capa de dominio ya no es pura. No puedo implementarla aquí. Pero sí puedo decir lo que necesita mi capa de dominio para funcionar. Y lo que necesita lo voy a indicar a través de interfaces. De esta forma,
Luego, posteriormente, en la capa de infraestructura, ahí ya sí implemento y desarrollo cada uno de las interfaces que necesita la capa de dominio. Pues aquí en mi infraestructura, supongamos que estamos en Laravel, pues yo ya me crearía mi Eloquent Product Repository, que estaría implementando la interfaz que necesita este sistema y que ya estaría ahí sí utilizando Eloquent o utilizando lo que sea, porque en la capa de infraestructura podemos hacerlo, para guardar el elemento. De igual forma, pues si estuviese en Symfony, pues lo haría con Doctrine, o si estuviese en Spring, pues lo podríamos hacer con Hibernate, por ejemplo. Ya da igual, porque la capa de dominio sigue manteniéndose pura y es en la capa de infraestructura donde colocamos los puntos de conexión. Por eso, a este patrón de arquitectura también se le llama el patrón de puertos y adaptadores. Porque, si nos fijamos, es así. Nosotros tenemos dentro de nuestro contenido una capa de dominio, que ese es nuestro core, y ese funciona siempre de la misma manera, da igual donde se ponga. Como si fuese, pues, un teclado. Mi teclado, cuando pulso en la tecla R, usa la R y pinta la R, y cuando pulso en la tecla T, pinta la T. Este es mi teclado y funciona per se, por sí mismo. Ahora, mi teclado para funcionar necesita ciertas cosas. Necesita, pues, ser conectado a un equipo, o necesita, pues, si es otro elemento, una webcam o lo que sea, necesita conectarse a la corriente. Y para eso, ¿qué hacemos? Habilitamos puertos. Puertos de conexión, que indican exactamente qué es lo que debe recibir. Yo tengo mi teclado y mi teclado tiene un cable con un puerto USB. Y eso es lo único que le podemos conectar ahí. Un elemento USB. No permite otra cosa. Y eso es nuestra interfaz. La interfaz que tenemos ahí, que está indicando lo que tiene que llegar a la capa de dominio y cómo tiene que llegar para que funcione. Y luego, evidentemente, eso hay que conectarlo. Y para conectarlo, en la capa de infraestructura establecemos todos los adaptadores. Los adaptadores, que son las implementaciones de esas interfaces para hacer que pueda conectar con el framework o el sistema donde está habitando. De esta forma, nosotros tenemos aislado nuestra capa de dominio y en la capa de infraestructura podemos generar los diferentes adaptadores. Incluso si nosotros quisiésemos, por ejemplo, hacer que nuestro sistema tuviese compatibilidad con múltiples frameworks o con múltiples versiones de un mismo framework o con múltiples soluciones posibles dentro de un framework, podríamos hacerlo. Yo podría hacer, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, en mi capa de producto, pues la interfaz del repositorio que necesita, y ahora, en la capa de infraestructura, podría crear muchos adaptadores. Podría crear el adaptador Eloquent Repository, que da solución usando Eloquent. El Doctrine Repository, que da solución usando Doctrine. Por ejemplo, el MySQL Repository, que da solución usando código MySQL directamente. Podría escribir todos los adaptadores que quisiese para que luego se use el que se necesita. De tal forma que, usando el principio de inversión de dependencias, nosotros pasaremos el repositorio al caso de uso, el adaptador se lo pasaremos al caso de uso, y el caso de uso, que está usando eso como aislante, pues ya está utilizando el dominio que va contra la interfaz. Y todo nos queda limpio y nos queda redondo. Muy bien, ya tenemos entonces definido cómo va a funcionar la arquitectura hexagonal y tenemos muchas formas de implementar esta arquitectura. Uno de los patrones más usados para utilizar la arquitectura hexagonal, que se complementa muy bien, es el patrón de diseño de DDD o Domain Driven Design. Y este nos va a permitir, por un lado, implementar esta estructura hexagonal y, por otro lado, además, desacoplar cada una de las entidades o, ahora llamadas, dominios de nuestros elementos. Muy bien. Pues vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a hacer una pequeña introducción teórica a este funcionamiento.
Dentro del DDD tenemos mucha terminología. Nosotros, a lo largo de este vídeo, vamos a conocer las principales o más comunes. Como bien decíamos, vamos a hacer este patrón en 3 capas. Y dentro del DDD, lo que vamos a hacer es generar un patrón de 3 capas por cada una de las entidades que vayamos a necesitar. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo conductor de este vídeo, vamos a tener, por ejemplo, pues tenemos la entidad de producto, tenemos la entidad de carrito y tenemos la entidad, por ejemplo, de usuario. Pues vamos a hacer un directorio por cada una de ellas. Vamos a hacer el directorio carrito, el directorio producto, el directorio usuario, etc. Y dentro de cada uno de esos directorios vamos a colocar las 3 capas. Vamos a colocar la capa de infraestructura del carrito, la capa de aplicación del carrito y la capa de dominio del carrito. La capa de infraestructura del producto, la capa de aplicación del producto y la capa de dominio del producto. Y así sucesivamente. Cada directorio contiene sus 3 capas. Muy bien. Ahora, en la capa central, en la capa de dominio, colocaremos la entidad. Dentro de la capa de dominio del producto estará la entidad producto. Dentro de la capa de dominio de carrito, pues estará la entidad carrito. Y así sucesivamente. Ahora, cada una de estas entidades va a tener, pues, ciertas propiedades. Por ejemplo, vamos a tener en la capa de producto la propiedad precio del producto. Vamos a tener, por ejemplo, la de descripción de dicho producto. Serían los diferentes elementos. Y lo que vamos a hacer, siguiendo este patrón, es que cada una de estas propiedades, de estos atributos de la clase, van a ser, en lugar de ser descritos dentro de la propia entidad, vamos a hacer una clase aparte para cada uno de ellos. De tal forma que nuestra clase de producto tendrá un elemento, un atributo precio, que va a ser de la clase precio producto, por ejemplo, y va a tener una descripción que va a ser de la clase descripción producto, por ejemplo. Esas clases son muy interesantes porque cada una de ellas lo que va a poder hacer es, por ejemplo, validar que el contenido que recibe pues está en el formato que necesita, por ejemplo, que es una de las acciones más comunes. Pues a cada una de estas subdivisiones, las clases que contienen cada uno de los atributos del elemento, las vamos a llamar value objects o objetos de valor. Esta es una nueva terminología. Tenemos la entidad y esa entidad, cada uno de sus atributos, va a estar utilizando clases que vamos a denominar value objects. Además, además de la entidad y de los value objects, que están todos en la capa de dominio, vamos a también especificar, como hemos dicho, nuestros contratos o nuestros puertos, que también van a estar habitando en la capa de dominio. Y de esta forma usamos DDD para crear esta capa. La capa de aplicaciones no tiene ninguna particularidad especial y en la capa de infraestructura vamos a ubicar todos los adaptadores tal y como conocemos. Muy bien. De esta forma, lo que conseguimos es que aislamos, desacoplamos cada una de las entidades. Fijaos aquí que tenemos, pues eso, el carrito por un lado, el producto por otro y el usuario por otro. Y los hemos desacoplado entre ellos. Sin embargo, nos podemos encontrar con la pregunta más obvia, y es, si los desacoplo, no voy a poder hacer la estructura que necesito, porque yo necesito que el carrito use productos y necesito que el producto tenga relación con el usuario. ¿Cómo genero esas relaciones en este esquema? Pues no vamos a generarlas de forma directa. Vamos a mantenerlo aislado. Ok, Juanjo, ¿y entonces cómo lo hago? Pues para ello lo que vamos a hacer es apoyarnos en una cola de mensajería. Vamos a establecer en nuestro sistema una cola de mensajería y
cuando ocurran acciones dentro de cada uno de nuestros dominios, lo único que vamos a hacer es tener un adaptador a la cola de mensajería que se va a encargar de comunicarlo, para que así el resto de entidades puedan actuar en consecuencia. Por ejemplo, si yo aquí guardo un nuevo producto, por ejemplo, pues al guardar un nuevo producto, la capa de dominio utilizará la interfaz, el puerto que implementa el adaptador de la cola de mensajería para lanzar un mensaje. Y ese mensaje será: se ha creado un nuevo producto. Y las capas, las entidades que estén suscritas a ese evento recepcionarán la información y actuarán en consecuencia, de tal forma que esa comunicación relacional va a ser delegada a la cola de mensajería en lugar de explicitarla directamente sobre las entidades. Es posible que se den situaciones en las cuales pues sea imposible utilizar esto. Como siempre, recordad, los patrones de diseño no son leyes inmutables, sino que son estructuras que podemos aprovechar. Nosotros nos aprovecharemos de este patrón de diseño para lanzar a la cola de mensajería todas las interacciones posibles. Pero también es cierto que es posible que se den situaciones en las que una capa de dominio tenga que tener 2 entidades o 3 entidades porque no tiene sentido usarlo a través de la cola de mensajería. No pasa nada. El objetivo es tratar de mantener una entidad principal con sus value objects en cada uno de los elementos, en cada una de las entidades que vamos a ir definiendo. Sin embargo, es posible que se den situaciones también en las cuales tengamos una clase principal y un par de clases auxiliares dentro de la capa de dominio. No pasa nada. El objetivo siempre va a ser utilizar estas estructuras para hacer descansar, para mantener lo más aislada posible cada uno de los elementos. Pero habrá ocasiones, insisto, en los que tengamos pues 2 clases o 3 clases dentro de una entidad con sus respectivos value objects. No pasa nada. El objetivo va a ser mantener las mínimas posibles y esto lo vamos a ver cuando codifiquemos. De esta forma, y siguiendo este patrón de diseño, vamos a ir elaborando muchas entidades, cada una con su capa de infraestructura, de aplicación y de dominio. Y dentro de la capa de dominio, las entidades con sus respectivos value objects y sus contratos que necesitan. La capa de aplicación y de infraestructura, como hemos visto anteriormente, y siempre implementando una cola de mensajería, es decir, un adaptador a una cola de mensajería que podría ser Redis, podría ser RabbitMQ, podría ser Kafka, la que sea. Esos son los adaptadores, pero siempre con un puerto, una interfaz, que es la que va a encargarse de hacer toda esa gestión. Y de esta forma vamos creando entidades. Y ahora lo que vamos a hacer es, dentro de toda esa estructura de directorios, agrupar entidades, porque vamos a tener muchas entidades y va a haber situaciones en las que una misma entidad pueda tener 2 contextos distintos. Me explico. Supongamos que hacemos pues la entidad producto, la entidad carrito, la entidad usuario. Y ahora lo que vamos a hacer es agrupar cada una de las entidades en directorios más grandes que se van a encargar simplemente de contener cada una de las entidades. Y a estos los vamos a llamar bounded contexts. Son nuestros contextos. ¿Qué sentido tienen? Pues a nivel de expresividad dentro del código, nuestro bounded context lo que va a estar haciendo es agrupar cada uno de los contextos de uso de nuestra aplicación. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy haciendo una API y en esa API, para un e-commerce, pues voy a tener diferentes contextos. Por ejemplo, voy a tener el contexto del panel de administración, de la administración del sistema. En ese contexto, todas las acciones que se realizan se hacen pensando en el consumo del panel de administración, del dashboard del e-commerce. Pero yo luego podría tener, por ejemplo, otro contexto distinto, que es el contexto del usuario, donde las acciones que se realizan están pensadas para la tienda en sí misma. Comprar, tener una lista de deseos,
gestionar las compras que he realizado, pues todo eso es otro contexto distinto. Y vamos a generar un directorio por cada uno de estos contextos y dentro de cada uno de esos directorios vamos a hacer habitar entidades, que son las que hemos explicado anteriormente. Por eso es normal y habitual encontrarnos situaciones en las que vamos a tener una misma entidad actuando de forma distinta en dos contextos diferentes. Por ejemplo, yo podría tener la entidad producto dentro del contexto del panel de administración, dentro del contexto que podríamos llamar dashboard, por ejemplo, y en ese contexto pues aparecerán los casos de uso de crear un nuevo producto para la tienda, borrar un producto de una tienda, etc. Sin embargo, dentro de otro contexto distinto, por ejemplo, el contexto de el uso del e-commerce en sí mismo, el que va a estar utilizando el consumidor, pues podría tener también una entidad de producto donde lo que voy a tener es listar, no voy a tener, por ejemplo, el crear producto o el borrar producto, porque eso no tiene sentido en este contexto, sino que va a tener otras acciones distintas, otros casos de uso diferentes, como por ejemplo será listar todos los productos, listar los productos de mi lista de deseos o listar los productos por una categoría concreta, que son acciones que tienen sentido dentro de ese contexto. Y así organizamos todo el proyecto. Como podéis ver, siguiendo este patrón, podríamos tener equipos de trabajo utilizando cada una de las entidades, trabajando sobre cada una de las entidades de forma independiente y no se van a pisar ni van a generar muchas inconsistencias porque luego toda la comunicación va a ser derivada a una cola de mensajería. Con este formato conseguimos hacer nuestra estructuración. Por supuesto, el patrón de diseño DDD tiene mucho más, hay mucha más miga que rascar aquí, pero a nivel de concepto teórico y dentro del contexto de la arquitectura hexagonal, con esta introducción es suficiente para que podamos ver y entender cuál sería un siguiente paso sobre implementación. Muy bien, llegados a este punto, y si repasamos bien del contenido que hemos visto, que aunque es un curso muy cortito, tiene mucha miga dentro de cada una de las partes, si lo repasamos bien, lo normal es que hayamos entendido el concepto y digáis, Juanjo, vale, fantástico, he entendido qué es lo que hay que hacer. A lo mejor alguno de vosotros no ha trabajado nunca una cola de mensajería y dice, oye, esto es un poco raro, no entiendo este concepto muy bien, pero eso es normal. Todavía no lo hemos visto en el canal, pero más allá de eso, lo importante es que llegados a este punto hayamos entendido el concepto, entendamos qué es, entendamos para qué nos sirve y entendamos cuál es su filosofía de trabajo para implementarlo. Sin embargo, estoy seguro que si estáis enfrentando este tipo de arquitectura y este tipo de patrones de diseño por primera vez, también es cierto que lo más probable es que tengáis la cabeza hecha un lío y estéis pensando, no sabría por dónde empezar a codificar esto. He entendido el concepto, he entendido para qué sirve, he entendido cuál es la filosofía, cómo más o menos tengo que organizarlo, pero yo no sé escribir esto, no sabría por dónde comenzar a escribir código para desarrollar esto. Bien, no os preocupéis por eso porque también es el estado normal. Hemos enfrentado el concepto teórico, tenemos que ser capaces ahora de desarrollarlo. Y evidentemente para desarrollarlo, pues vamos a necesitar hacer cursos para ello y entenderlo bien. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo en el canal? Pues vamos a estar haciendo un curso por cada una de las tecnologías para que podamos entrar en detalle y podamos aprender a aplicarlo bien. El primero que va a salir, evidentemente, es el de la implementación, el curso de arquitectura hexagonal y DDD con Laravel. ¿Por qué? Porque si estáis siguiendo el canal, pues ya hemos terminado el curso profesional de Laravel usando el patrón MVC, entonces ya estáis todos preparados para poder hacer el contenido en DDD y arquitectura hexagonal. Si no lo habéis visto, pues en la descripción o por aquí saldrá la tarjetita, tenéis el curso para poder verlo. Recordad que todo lo tenéis en el canal, de acceso libre y disponible para todos, no os preocupéis por eso. Bien, ese va a ser el primero.
pero iremos sacando también los siguientes. Quiero sacar uno de arquitectura hexagonal y de DDD en Spring, porque si estáis viendo este contenido en directo, ya lo sabéis, tenemos también el curso de Java, y el curso de Java va a empezar ya mismo con programación orientada a objetos. Después viene Spring con MVC, y cuando terminemos Spring en MVC, pues comenzaremos con Spring DDD o Spring DDD y arquitectura hexagonal. Así que haremos una explicación, un curso ad hoc para aprender a hacer esto con Laravel. Haremos uno para hacerlo con Spring, haremos uno para hacerlo con Symfony, otro con Django, otro con Rails, otro con .NET, otro con Flask y otro con, si no recuerdo mal, teníamos también planteado por ahí, otro con, con Express y Node, que son los principales, son los que actualmente están planteados. De esta forma podréis ver cómo se aplica esto en muchas tecnologías distintas. Una vez lo hayáis visto, pues veréis que simplemente entendiendo el concepto ya podéis aplicarlo. Al final es lo de siempre. Una vez hecho por primera vez, si luego conocéis la tecnología en la que lo vais a aplicar, ya vais a saber hacerlo. Pero siempre vamos a intentar ser lo más explícitos posibles y hacer un curso para cada uno de ellos, y que así no tengáis ningún problema. Así que, si no quieres perdértelo, recuerda, suscríbete y activa la campanita y todas esas cosas que se dicen en este tipo de vídeos para que no te lo pierdas cuando salga. Muy bien, pues tenemos nuestra introducción a arquitectura hexagonal, a nuestra introducción a DDD, tenemos los conceptos teóricos comunes a cualquier lenguaje, y ahora en el canal iremos desarrollando cada uno de los cursos para las diferentes tecnologías y que podáis aprender con la que más os guste. Muy bien, y con esto ya lo tenemos todo por hoy. Ya tenemos el vídeo terminado. Requisito indispensable si estás pensando hacer cualquiera de los cursos profesionales que vamos a estar sacando en base de DDD, como puede ser el inminente curso de Laravel. Quería también dedicar unos minutitos a este final del vídeo, pues para primero saludar, porque llevo mucho tiempo sin subir vídeo, ya que ha sido Alex quien ha estado subiendo los últimos vídeos del canal que habéis estado viendo, ya que pues tenemos mucha carga de trabajo estos días y estamos preparando pues un montón de cosas. Tenemos un montón de novedades para la plataforma de Además. Estamos desarrollando una línea nueva muy importante, muy densa, que estamos preparando, y ha sido la principal carga de trabajo que he tenido estos días. También Además tenemos las prácticas que han empezado ya, y estamos conectándonos con los alumnos para monitorizar esas prácticas y hacer el seguimiento, trabajándolas con ellos y todo. Así que eso también ha consumido evidentemente bastante tiempo. Si quieres participar, recuerda que en además.com puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Y además es que todo esto se ha unido con que nos estamos mudando de oficina. Nos estamos mudando a una oficina nueva y también nos ha pillado el paso por ahí. Entonces, mucho jaleo, muchas cositas por hacer, mucho trabajo, además de luego toda la carga de trabajo habitual, por lo que ha sido, están siendo unos días muy cargados de trabajo. Y pues ya poco a poco iremos sacando más hueco. Yo espero que ya si lo estás viendo en directo, estamos en febrero, y ya para la segunda semana de marzo más o menos podré volver a publicar mi parte del contenido al ritmo habitual, incluso un poquito más rápido. Me gustaría sacar más vídeos, así que a partir de la segunda mitad de marzo probablemente ya podamos aumentar mucho más el ritmo. Mientras tanto, un poquito de paciencia. Por supuesto, no me olvido, cuando estoy diciendo todo esto, de publicar más vídeos de el taller de Laravel más Vue y todos los cursos de Data Science. Todo eso es a lo que me refiero, que voy a ir acelerando a partir de la segunda semana de marzo para que no se nos quede nada atrás, ya que es muy importante. También otra buena noticia que tenemos para compartir es que en la nueva oficina tenemos un estudio de grabación,
y como tenemos estudio de grabación, pues va a ser también para mí mucho más sencillo escaparme un ratito e ir grabando los diferentes vídeos, ya que lo voy a tener directamente en la oficina y voy a poder hacerlo sin ningún problema. Y nada más, recordad que pasaros por Además para estar pendientes de todo. Los que estáis por allí, por el Discord, sabéis la carga de trabajo que hay, así que no os pillará de sorpresa este pequeño parón que he tenido que hacer en mi parte de vídeo. Y seguimos avanzando. Por cierto, y agradecer a Mariby el regalo que nos ha traído a todo el equipo, que es una compañera de trabajo, y nos ha traído al equipo, ha estado en Japón y nos ha traído los yukata, estos que llevo. No es un albornoz, es un yukata. Seguimos avanzando, seguimos con más contenido, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡A programar!